Comenzamos el segundo capítulo del espacio Debate entre Jóvenes. En esta segunda entrega vamos a explorar un tema crucial, la desinformación y las fake news. En un mundo donde accedemos a la información a golpe de clic y disponemos de infinidad de fuentes para acceder a ella, es esencial entender cómo las noticias falsas y la desinformación pueden afectar a nuestras vidas. En este segundo debate vamos a delimitar el concepto de fake news. Vamos a hablar de la necesidad de una regulación más estricta y vamos a intentar conocer hasta qué punto pueden llegar a influir en la agenda pública o el equilibrio que hay que buscar entre la libertad de expresión y la difusión de información falsa. La educación juega un importante papel en este debate y por ello celebramos este encuentro junto a los alumnos y alumnas de bachillerato del Instituto Galileo Galilei. Ellos y ellas van a trabajar durante todo el curso sobre las fake news y la desinformación. Gracias por recibirnos. Buenos días y bienvenidos todos y todas a este segundo capítulo de Debate entre Jóvenes. Ya sabéis que dentro de la Concejalía de Juventud hemos sacado una nueva iniciativa para debatir, para hablar, para compartir con nuestros jóvenes, algunos de Alcorcón, otros de fuera, pero todo temas que pueden importar, que pueden afectar a los jóvenes de Alcorcón. El primer capítulo que sacamos ya hace un mes trató sobre la salud mental. Esperamos que os haya gustado, podéis verlo en YouTube, en los canales de la Concejalía, y hoy venimos a hablar de un tema que todos conocemos y que muchas veces todos nos creemos, y son las fake news. Estamos acostumbrados a recibir información por todas partes, las redes sociales, a golpe de clic lo tenemos directamente con el móvil, con nuestro ordenador, en sitios publicitarios, etc. Y recibimos demasiada información muchas veces, pero ¿cómo nos afecta esa información? ¿Nos estamos creyendo todo? ¿Somos críticos y buscamos en diferentes fuentes? Pues venimos un poco a hablar de ello. Nos acompañan 4 jóvenes, muy jóvenes, de hecho uno de ellos del Instituto Galileo Galilei, de aquí de Alcorcón, y ahora mismo estamos delante de un montón de alumnos que nos acompañan en este segundo capítulo. Así que bueno, un poco sin más dilación, si os parece vamos a arrancar con las preguntas. Va a ser una serie de preguntas para que sea guiado como en el capítulo anterior ocurrió, pero estamos abiertos a cualquier tema que pueda surgir, porque se trata de eso, de compartir, de debatir, y si hay algún tema que creemos que nos puede interesar más, pues ahí pararemos, ¿vale? Bueno, la primera pregunta, voy a empezar por Marcos. ¿Deberían los gobiernos implementar regulaciones más estrictas para combatir la difusión de noticias falsas, de estas fake news? Yo creo que en una sociedad tan digitalizada como tenemos a día de hoy, es muy importante que seamos conscientes de cómo nos pueden afectar las informaciones. Vivimos en una sociedad en la que tenemos muchas tecnologías y por lo tanto mucho acceso a la información, y eso tiene su lado bueno y su lado malo. El lado positivo es que obviamente tenemos más información que nunca, pero también nos la pueden colar más que nunca. Precisamente por eso yo creo que sería necesario que los gobiernos sí que tomasen acción y que nos ayudasen un poco a los ciudadanos a delimitar qué es lo que es cierto y qué es lo que no. Pero también es un poco peligroso, en mi opinión, el hecho de que el gobierno sea solamente el único que... no sé si me estoy explicando. ¿no? Que el gobierno sea el que nos haga. Yo creo que el gobierno debería ayudar a que los ciudadanos pudiésemos detectar esas mentiras, pero no que sea el que detectase las mentiras. Vale, que en vez de que nos haga ese filtro, que nos lleve, ¿no? Que sea un poco el carril que nos ayude a entenderlo o que nos dé herramientas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pues a ver, yo estoy un poco de acuerdo con Marcos. O sea, yo como verificadora, es verdad que nosotros no nos metemos normalmente en temas legales, pero es verdad que es muy poco complicado meter a un gobierno a decidir sobre los contenidos que se difunden en medios de comunicación, porque al final podrían controlar cualquier cosa. Entonces creo que es mejor optar por regular de otro tipo de formas, pues por ejemplo incluso una alfabetización mediática, o sea, enseñar a alumnos en institutos y en general pues que se aprenda un poco más cómo detectar bulos, más que regular cómo se difunden. O sea, creo que ya estamos hablando y acabamos de arrancar, pero ya nos estamos metiendo en que la educación va a ser el centro de esto. Creo que estamos todos de acuerdo. ¿Tú cómo lo ves, María? Yo pienso que es súper importante que el gobierno intervenga un poco en regular la desinformación, porque al final es muy importante lo que decimos, cómo lo decimos. Yo trabajo en un medio de comunicación y al final he cometido errores, he pedido perdón porque aparte de afectar a nuestra reputación,
luego también afecta mucho a la toma de decisiones de las personas. Entonces yo creo que sí que hay que regular las fake news. O sea, yo lo veo complejo, la parte de regular, lógicamente, ¿no? Siempre que hablamos de regular cosas nuevas, que esto, desde la entrada arrasadora de las redes sociales, las fake news se dispararon, ¿no? Antes no era tan común, que también lo ha habido siempre, hasta en medios escritos, ¿no? Pero siempre que hablamos de regular nuevas cosas que nos afectan, entramos pues bueno, en camisa de 11 varas de a ver qué está bien, qué no está bien, y también que hay tintes políticos, lógicamente, que pueden aparecer, ¿no? ¿Qué nos cuentas? Es un tema muy complicado. Yo, como periodista e historiador, creo que es muy complicado poner a un gobierno el que sea legislar algo. Creo que es muy complicado. La línea entre censura y libertad de prensa es muy delgada, entonces es muy complicado. Incluso poner a jueces, por ejemplo, ¿quién juzga luego a esos jueces si se han equivocado o no? Creo que le corresponde más a la sociedad. Creo que es trabajo nuestro, además de una implementación de más programas de cultura, de educación, de historia, etcétera, etcétera, pero yo creo que le corresponde más a la gente, a nosotros, a verificar las fuentes, a buscar más información, etcétera, etcétera, no tanto a un gobierno. Porque, o sea, siguiendo un poco la línea de más administración pública / gobierno, creo que estamos de acuerdo que, bueno, sí, se puede ayudar a regular o empezar una regulación sencilla, siempre con una base de educación, ¿no? Pero ¿cómo creéis que estas fake news, ya sean por redes sociales, medios escritos, fake news en general que nos llegan por todas partes y cada vez más, o sea, es abrumador el número de fake news que podemos leer en un mismo día, en un único día, ¿cómo creéis que eso afecta a cómo formamos nuestra opinión? Cómo tomamos decisiones, ya no solo de a quién vamos a votar pasado mañana, es que es a qué me quiero dedicar, por ejemplo, dónde quiero vivir, por qué hablo de esta forma y no de otra, y qué persona quiero ser, ¿no? Hasta qué punto esas fake news nos crean una imagen de nosotros mismos que deja de ser todo menos real. ¿Cómo lo ves? Al final las fake news, en general la información como tal en un mundo globalizado influye a todos, a toda la sociedad, a todos los niveles. Tanto en política como a nivel social, estigmas que se puedan crear en cuanto a la inmigración, al racismo, etcétera, etcétera. Yo creo que al final afecta a todos los niveles de la gente y no viene solo de aquí. En la antigua Roma pasaba, en el siglo XX pasaba, en el 722 con la batalla de Covadonga pasaba también. Yo creo que no es algo actual, ya pasando muchos siglos y al final creo que la sociedad nos ha curado del todo, ¿no? Es un poco una herramienta, ¿no? O sea, sí. Las fake news ahora yo creo que es una herramienta que la gente puede utilizar y de hecho utiliza. O sea, yo me lo llevo, claro, un poco a lo que hacemos, ¿no? A las campañas políticas, pero es que las empresas, para hundir a la competencia, ¿cuántas veces hemos visto bulos? Bueno, de Pepsi y Coca-Cola ha habido una guerra durante años basada en bulos, que le llamábamos bulos y ahora lo llamaremos fake news, sí. Pero es que es lo mismo. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo así y, como ha dicho Diego, es cierto que esto ha existido durante toda la historia y que en muchas ocasiones se ha podido utilizar, por ejemplo, en contextos bélicos para exacerbar el sentimiento nacionalista de los ciudadanos de los países. Se me ocurre como ejemplo en la guerra de lo que nosotros conocemos como el desastre del 98, la guerra hispano-estadounidense, en la que los Estados Unidos hubo el hundimiento de la Operación Maine y no estaba claro si ese barco fue hundido por España o si fue alguna otra maniobra, pero enseguida se utilizó como excusa y como propaganda para iniciar una guerra contra España. Fue más o menos lo que hizo que el pueblo americano quisiera esa guerra. Y que es muy probable, o sea, ahora sacando un poco tema guerras, estamos viviendo una crisis, bueno, que nos afecta a todos, por muy lejos que parezca que está ocurriendo, con Israel y Palestina, y es alucinante, pero bueno, ya están multando y empezando a levantar la mano con Twitter, por ejemplo, o con X, o como queramos llamarlo, porque el 80% de los titulares que han salido en las redes sociales sobre Israel, sobre Hamas, sobre Palestina, etcétera, son falsos. Es alucinante. Y claro, nosotros ahora recibimos esa información, o sea, tú como ves, María, lo que hablábamos un poco de la información que estamos recibiendo hace que generemos una visión, una opinión. Sí, totalmente. A ver, yo pienso que al final por eso la educación juega un papel fundamental, tienes que aprender a contrastarle diferentes fuentes la información, porque no te puedes basar solo en un titular, ¿sabes? Al final tienes que aprender o por tu cuenta, porque te lo enseñen desde pequeños, a
tener un pensamiento crítico y a saber verificar esa información, ¿sabes? Lo que estoy leyendo es verdad, voy a informarme otras fuentes, no sé, creo que al final es fundamental aprender a informarte y a saber lo que es cierto y lo que no. Contrastar y leer Leer y decir, sí. O sea, tú has vivido, por ejemplo, alguna vez que, bueno, que es que yo creo que alguna fake news nos la hemos tragado todos. Aunque nos haya durado 10 minutos y luego nos hemos dado cuenta de que no, ¿no? Pero, bueno, es que hasta de un concierto que dije, va a haber un concierto el otro día de no sé qué, no, era fake news. Pues todos ahí esperando a un concierto y no era verdad. Entonces, con cosas tan absurdas como puede ser un evento que va a ocurrir, a cosas tan importantes como una guerra. O sea, tú en primera persona has vivido algo de, pues me he tragado esto y he generado una opinión que realmente no era la que hubiese generado si hubiese leído la verdad. Es verdad que como verificadora también me pasa, o sea, creo que es algo muy habitual, al final estás siempre consumiendo redes sociales y no siempre tienes la atención completa en lo que estás leyendo. Entonces al final ahí se nota un poco que de repente digo, uy, esto es cierto, y se lo comparto a un amigo y digo, ¿pero qué he hecho? Justo, ese es el problema, que tenemos Claro. también el botón fácil de compartir, Sí, ¿no? Yo sí, creo que sí, a mí sí. me ha pasado alguna vez de, pues he compartido esto de, uy, mira lo que ha pasado, y luego digo, esto es verdad, o sea, Claro, espérate exacto. que tengo que, y tienes que recular muchas veces porque Sí, lo sí, tenemos. Bueno, desde el principio un poco de la conversación, el debate, ha salido enseguida el tema clave y que también por eso estamos aquí en el Galileo Galilei, la educación. O sea, ¿qué impacto, qué peso tiene la educación en nosotros? ¿Cómo debemos orientarla para intentar que las fake news nos hagan el menor daño posible? O sea, es muy difícil evitar 100%, pero como de muchas otras cosas, pero ¿cómo creéis que la educación puede ayudarnos o qué papel tiene en hacernos un poco más críticos quizá? ¿Cómo lo ves, María? Aprender a utilizar la información de una manera ética y responsable. Yo creo que, por ejemplo, hoy tenemos un problema con la inteligencia artificial. A raíz de la inteligencia artificial estamos viendo un montón de bulos, desinformación, o sea, cosas que no son verídicas y hay que aprender a usar las redes sociales de una forma responsable, porque creo que la gente joven sobre todo está todo el día con las redes sociales y al final como no aprendes a usarlo y te creas todo lo que lees es un problema, y sobre todo con la inteligencia artificial que va en aumento. Que lo multiplica por 3 la y bueno, lo velocidad. estamos viendo con influencers, con todo, que utilizan cuerpos desnudos en caras que no son reales, ¿sabes? Al final eso pues es un problema. Claro, o sea, al final la fake news, a lo mejor estamos hablando ahora de titulares o la parte Claro. más periodística, pero cómo la inteligencia artificial es capaz de alterar una imagen o una voz y nos creemos que eso es una realidad, también es un poco fake news, ¿no? Y en las redes Claro, sociales claro, estamos totalmente. consumiendo Sí. constantemente imágenes que probablemente no sean ni reales. Es que al final, justo. mucha de la información que la gente joven consume es a través de las redes sociales, entonces al final no aprendes a usar de una forma responsable las redes sociales o no te enseñan, pues eso, a ver si esto es verdad o esto es mentira, pues al final la gente se va a creer todo lo que ve. Totalmente. O sea, y al final, vale, vemos que la parte de regulación de los gobiernos es muy complicada. O sea, que lógicamente hay que hacer algo. No se puede quedar el gobierno de brazos cruzados. Eso no puede ocurrir, ¿no? Tenemos que establecer herramientas, formas de entender también este nuevo paradigma tecnológico que con la inteligencia artificial, las redes sociales y demás que nos rodea, ¿no? Pero cómo podemos quizá incluir dentro de nuestra educación del día a día, en colegios, en institutos, en universidades, qué se os ocurre que podemos hacer como para ser eso, pues estudiantes y personas mucho más críticas con lo que leemos, ¿no? Yo no creo que baste con decir, oye, que hay que ser críticos, hay que contrastar. Pues vale, se va a quedar en una frase, pero habrá que tomar algún tipo de acción. ¿Cómo lo veis? Sí, yo creo que precisamente en el plano educativo pues se nos debería hacer más énfasis en temas cuando estamos verificando noticias. Por ejemplo, se me ocurre que se nos debería de ayudar un poco más a cómo ir filtrando lo que es cierto y lo que no es cierto. Claro. Nosotros tuvimos un proyecto que consistía en eso, pero lo que pasa es que no es un proyecto en el que participáramos todos. Y yo creo que hay muchos alumnos a los que por culpa de poner énfasis en otros temas acaban cayendo en estos bulos y la desinformación, porque no es algo que, más allá de intentar advertirnos, se nos enseñe cómo no caer en ello, y no es algo que creo que se practique del todo también por nuestra parte. ¿Cómo lo ves? Yo, por ejemplo, creo que hay que aprender mucho de herramientas, porque nosotros utilizamos muchas herramientas en nuestro trabajo, y eso es verdad que lleva como
como mucho más tiempo. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial hay herramientas que ya van empezando, es verdad que no son 100% clave, porque al final el ojo humano es lo más importante, pero sí que es verdad que te van ayudando un poco, te dan como pistas. Entonces, por ejemplo, pues ya puedes ver una imagen y decir, ay, pues esta persona no parece una persona, pues tiene tres dedos. Me ha pasado encontrarme una imagen creada con inteligencia artificial. ¿Y artificial. Herramientas como para que os ayuden a filtrar esa parte? O sea, sobre todo es un poco más el que te den una pista de decir, ostras, pues a lo mejor esta imagen puede que esté creada con inteligencia artificial. Tú metes una imagen y te da pues a lo mejor un porcentaje, o depende de la herramienta que sea. Creo que eso le va a venir muy bien también a los profesores, sí. para poder saber qué es verdad, claro. qué no. Luego y también, qué proyectos están haciendo con inteligencia artificial. Sí, ¿no? luego también una cosa muy básica es Google. O sea, tú en Google pones una imagen, hay una opción dentro del buscador que es para meter una imagen, y a partir de ahí te viene el origen de la fotografía. También está muy bien verlo, porque a lo mejor una foto dicen, no, es que esta foto es de la guerra, del conflicto, por ejemplo, entre Israel y Palestina, y a lo mejor la foto es Tiene de 4 2016. años, sí, claro, sí, que claro, ha pasado, claro. de hecho eso Sí. lo hemos visto que ha pasado. Vosotros un poco, ¿qué propuesta, si pudieses, en educación, cómo, claro, yo le metería, los profesores claro, tendrían que ayudarnos, ¿no? Pero no son, hay que darle herramientas a los profesores para que ellos sean el canal para ayudar a nuestros jóvenes. ¿Cómo lo ves? En educación es muy complicado, pero yo creo que la clave va más en fomentar la lectura, pero no lectura de libros de fantasía sino libros narrativos que cuenten hechos históricos, recientes, también pasados. Yo creo que la lectura es muy importante, también saber qué libro buscar, porque la historiografía está muy manipulada, por ejemplo, a finales del siglo XX en España con el franquismo, muchas de las fuentes actuales beben de ahí y es un problema. Entonces, yo creo que la clave es la lectura y darles herramientas, como has dicho tú, inteligencia artificial, que es igual de beneficiosa que de amenazadora para la sociedad, pero sí que es cierto que hace poco, lo mismo lo sabes tú mejor, hubo una reunión entre muchos gobiernos del mundo para crear una metodología de uso de la inteligencia artificial no tan excesiva, sino que sea más regulada y controladora, porque si no se les iba a ir un poco la cabeza con el desarrollo de la misma. Pero Exacto. yo creo que... De hecho, están en Reino Unido algunos reunidos esta semana para ver cómo articulan esa protección de la inteligencia artificial. Hasta dónde puede llegar, hasta dónde tenemos que limitarlo, etcétera. Totalmente. Y ¿cómo veis? Porque bueno, tú lo comentabas hace un ratito, o sea, al final entre la libertad de expresión y las fake news, para mí hay un mar, pero a lo mejor otras personas ven como, no hay tanto. Este titular, o si lo vendo en una forma de titular, es que es libertad de expresión, he dicho lo que yo creo, lo que yo opino. Ya, pero según como lo digas, si es un titular que pretende informar, eso es una fake news, porque tú estás intentando pues afectar en la opinión de otra persona, ¿no? Esa línea, ¿cómo lo veis? Al final los titulares de hoy en día muchas veces no dejan de ser opiniones porque la información está muy sesgada, entonces al final dices, vale, ¿hasta qué punto hay que regular esa libertad de expresión? Por eso yo creo que al final tiene que haber regulaciones, porque dices, si al final violas derechos fundamentales de X o Y, pues ya deja de ser libertad de expresión, ¿sabes? Entonces, no sé, al final... Hasta en los propios periódicos, que mi sensación, no sé si la compartís, es que cada vez están más polarizados también políticamente, ¿no? Que estamos viviendo en un momento un poco tenso. Al final en el propio periodista puede haber matices de esa libertad de expresión y opinión, y que al ser un medio lo damos por válido, y bueno, pues es un periodista que me cuenta algo totalmente de forma objetiva y muchas veces no lo es. ¿Tú cómo lo ves desde Alcorcón hoy? Como redactor de Alcorcón hoy, pasa en otros diarios, pasa en el nuestro, no es por tirarnos flores, pero de verdad informamos e intentamos lo mejor posible. Algún fallo tenemos, yo he tenido, también he pedido perdón, es lo que hay, todos fallamos, pero sí que es cierto que el problema no es tener una corriente política, todos tenemos unos pensamientos en todo, el problema es desinformar, generar caos, bulos, ese es el problema, porque al final informar sobre un acto en concreto de un ayuntamiento como este, por ejemplo, no da pie a desinformar. Pero quizá si se aprueba en un pleno una medida sobre las calzadas de Alcorcón o lo que sea, lo mismo al periodista de turno se le ocurre mentir en un dato, omitir otro,
Ese es el problema. El otro día además estaba leyendo sobre fake news, un poco pues, momentos caóticos de la fake news. Me hizo mucha gracia un titular que se puso hace, no me acuerdo, no tanto, elecciones entre Hilton y Trump en Estados Unidos, el titular de "El Papa apoya a Trump". Entonces era como, bueno, el Papa apoya a Trump y un montón de gente diciendo, pues yo apoyo a Trump porque el Papa apoya a Trump. Era una fake news enorme, ¿no? De hecho, en esas elecciones, más del 50% de las noticias, pero también en medios contrastados, luego se demostró que eran fake news. Es algo muy peligroso en un país como Estados Unidos, en medios contrastados, que ocurran este tipo de cosas, ¿no? ¿Vosotros tenéis algún ejemplo de fake news que hayáis o hecho, los que sois medios, o leído? A mí se me ocurre hace poco haber leído, precisamente también relacionado con las elecciones argentinas, que por lo visto, decía la fake news, que Leo Messi había publicado un post en Instagram como insinuando que apoyaba a uno de los candidatos, que es Javier Milei, y mucha gente, al parecer, pues se lo había creído, pero por lo visto es completamente falso. Intentamos, cuando sabemos que algo es falso, lo decimos, ¿sabes? Como en el caso de María Pombo, que la pasó hace poco, que el ABC, que es un periódico enorme, pues tuvo la verdad un titular que era completamente sacado de contexto, y nosotras pues dijimos, a ver, esto está sacado de contexto, no es así, porque lo que se da a entender no es la realidad. Sí, que era una entrevista a María Pombo, claro, en la que ella lo que quería transmitir era, ojalá no tenga que decir que mi hijo es gay por el hecho de dar explicaciones en una sociedad en la que cada vez es más diversa, más integradora, etcétera, y que todavía tengamos que seguir dando explicaciones de mi hijo gay, mi hija lesbiana o lo que quiera ser, ¿no? Y cogieron esa frase de ojalá no tenga que decir que mi hijo es gay y se lo llevaron, claro, a María Pombo es homófoba, ¿no? Y ese fue el titular estupendo de la ABC. Pues esto es falso, es mentira, entonces... Bueno. Nosotros, cuando escribimos noticias de cualquier ámbito, siempre intentamos tener un poco las dos versiones. Si es algo político, PP, PSOE, ganan Alcorcón, más Madrid y Vox, quien sea, para un poco completar bien la noticia. Sí que es cierto, nosotros no hacemos fake news porque si no, no estaría trabajando aquí, sinceramente, así te lo digo, no, me sentiría mal conmigo mismo. Pero sí que es cierto que la fake news una de las más populares es no se puede beber agua del grifo porque... e inserte la razón que sea. Esa cuela en todo el mundo, y además lo vi ayer por la noche y yo dije, pero ¿cómo la gente se puede creer esto? El poder del titular. En Alcorcón hace un par de meses hubo algo también de no se puede beber agua del grifo porque está contaminada con no sé qué, y era simplemente por el canal Isabel II, había, no sé, cualquier cosa. Y ya está, pero la gente se emparanoia, busca cosas. Nos están contaminando y... El gobierno, todo. Bueno, es lo que también toca, ¿no? Oye, pues ha sido un placer, la verdad que, bueno, me voy con un poco... O sea, tampoco íbamos a sacar algo de, lógicamente a favor no se puede estar de las fake news, espero que esto haya quedado claro, que no veníamos a debatir si a favor o en contra de las fake news, sino creo que nos vamos todos con esa sensación de ser críticos, el peso de la educación, el gobierno nos tiene que dar, aunque sea un carril sobre el que ir o herramientas, etcétera, pero sobre todo, también leer, informarnos, y no solo de los medios, sino de lo que ocurre realmente en nuestra vida ahora, que es caótico, que las redes sociales nos lo ponen todo a golpe de clic, y que, bueno, que tenemos que ser cada vez más críticos. Así que de verdad, chicos, ha sido un placer. Y, oye, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, a todos los que nos estáis viendo. Un placer venir al Galileo, yo de verdad... Vamos a venir más y espero veros en todos los eventos, todas las acciones que hagamos desde Juventud, y por supuesto que participéis en los próximos debates. Van a ser temas muy variados. Si se os ocurre también cualquier tipo de tema que os parezca de interés, sobre el que queráis que debatamos o que queréis participar en alguno de los debates, tenéis la puerta de la Concejalía de Juventud totalmente abierta. Así que nada, ha sido un placer, gracias por la hospitalidad y nos vemos en el próximo capítulo.